Millonarios, bienvenidos una vez más a su canal Anécdotas Millonarias, el canal donde exploramos cómo nacen los imperios que transforman industrias enteras y convierten ideas audaces en fortunas globales. Hoy vamos a analizar la historia de Sony Pictures Entertainment, conocida por muchos como Sony Studios, y entender cómo una compañía japonesa terminó convirtiéndose en una de las fuerzas más influyentes en Hollywood. Hablaremos de fechas clave, decisiones estratégicas, crisis, adquisiciones y momentos que marcaron el rumbo del entretenimiento mundial. Para comprender Sony Studios, primero debemos viajar a 1946 y ese año. En un Japón devastado tras la Segunda Guerra Mundial, dos visionarios fundaron una pequeña empresa de electrónica llamada Tokyo Tsushinkoyo. Sus fundadores fueron Masaru Ibuka y Akio Morita. En 1946, el panorama económico era complejo. Japón enfrentaba reconstrucción industrial y limitaciones financieras. Aún así, Ibuka y Morita creían en la innovación tecnológica como camino hacia el crecimiento. En 1958 la empresa adoptó oficialmente el nombre Sony Corporation. El término Sony combinaba sonas, palabra latina relacionada con sonido, y Sony, término coloquial en inglés asociado con juventud. Desde ese momento la marca comenzó a proyectar identidad global. En 1960 Sony fundó Sony Corporation of America. Ese paso fue crucial porque marcó su entrada formal al mercado estadounidense, el epicentro del entretenimiento. En 1968 Sony lanzó productos electrónicos que revolucionaron la industria audiovisual, como televisores Trinitron. La compañía ya entendía que imagen y sonido eran piezas clave del futuro cultural. En 1979 Sony cambió el consumo musical con el Walkman. Este dispositivo portátil permitió escuchar música en cualquier lugar. La empresa estaba aprendiendo algo fundamental en controlar tecnología, significa influir en hábitos de consumo. Ahora damos un salto importante hacia Hollywood. En 1987 ocurrió un evento decisivo. Sony adquirió CBS Records, fortaleciendo su presencia en la industria musical. Ese movimiento fue una señal clara de que la compañía quería expandirse hacia el entretenimiento integral. En 1989 llegó el momento histórico. Sony compró Columbia Pictures Entertainment por aproximadamente $3.4 mil millones. Columbia incluía activos como Columbia Pictures y TriStar Pictures. Esta adquisición sorprendió al mundo empresarial. Una compañía japonesa comprando uno de los estudios clásicos de Hollywood generó debate en Estados Unidos. Dato curioso, Millonarios. Cuando Sony adquirió Columbia, algunos analistas cuestionaron si una empresa tecnológica podría manejar un estudio cinematográfico tradicional. El tiempo demostraría que la estrategia tenía visión a largo plazo. En 1991 se consolidó la estructura bajo el nombre Sony Pictures Entertainment. Desde ese momento el estudio comenzó a integrarse con la experiencia tecnológica de la casa matriz. En los primeros años de la década de 1990, Sony enfrentó pérdidas financieras relacionadas con la transición administrativa. Gestionar talento creativo en Hollywood era distinto a fabricar dispositivos electrónicos. En 1994 Sony lanzó una innovación que cambiaría todo la PlayStation. Aunque no pertenece directamente al estudio cinematográfico, esta consola demostró la capacidad de la empresa para dominar entretenimiento interactivo. Aquí aparece un concepto clave en convergencia. Sony no solo producía películas, también fabricaba cámaras, televisores, sistemas de audio y consolas. Podía conectar contenido con hardware. En 1995, Sony Pictures Television comenzó a expandirse con producción de series y distribución global. En 1997, el estudio obtuvo éxito significativo con Men in Black, protagonizada por Will Smith. Esta película consolidó la estrategia de apostar por franquicias de ciencia ficción con potencial comercial. Dato curioso, el sonido distintivo del borrador de memoria en Men in Black fue diseñado para resaltar la importancia de efectos especiales integrados con tecnología digital avanzada. En 2002, Sony Pictures logró otro hito con Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Esta producción rompió récords de taquilla y abrió la puerta al auge moderno de superhéroes en el cine. El éxito confirmó que poseer derechos cinematográficos de personajes icónicos podía generar ingresos sostenibles por años. En 2004, Sony adquirió Metro-Goldwyn-Mayer junto a un consorcio de inversionistas. MGM aportó un catálogo histórico que fortaleció la biblioteca del estudio. Este movimiento reforzó la posición de Sony como competidor relevante en la industria global. En 2006, Sony apostó por el formato Blu-ray. Aunque se trataba de tecnología física, estaba relacionada con distribución de películas en alta definición. La compañía comprendía que controlar formatos influía
en consumo doméstico. En 2010, Sony Pictures Television amplió presencia internacional con producciones en distintos idiomas. En 2011, Sony reforzó su estrategia internacional, apostando por coproducciones en mercados como América Latina, Europa y Asia, y esta expansión buscaba diversificar ingresos y reducir dependencia del mercado estadounidense. En 2013, el estudio impulsó su división de animación con proyectos que destacaban por innovación visual. Sony Pictures Animation comenzaba a competir seriamente en un sector dominado por gigantes tradicionales. En 2014, tras el ciberataque, la empresa inició una reestructuración tecnológica profunda. Se invirtió en sistemas de protección digital y en protocolos de seguridad que blindaran la información interna. Ese episodio marcó un antes y un después en la cultura corporativa. En 2016 se estrenó Ghostbusters, una reinterpretación de la franquicia clásica. Aunque generó debate, demostró que Sony estaba dispuesta a arriesgar con propiedades intelectuales conocidas. En 2017 llegó un punto clave con Spider-Man Homecoming, protagonizada por Tom Holland. Gracias al acuerdo con Marvel Studios, el personaje se integró en un universo compartido sin que Sony perdiera sus derechos cinematográficos. Este modelo híbrido de colaboración se convirtió en referencia estratégica dentro de la industria. Dato curioso, millonarios, el acuerdo entre Sony y Marvel permitió compartir ingresos de ciertas producciones, pero los derechos de distribución y propiedad del personaje permanecieron en manos de Sony. Esta negociación es considerada una de las más inteligentes en la historia moderna del cine comercial. En 2018, Sony sorprendió con Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta cinta animada redefinió el estilo visual del género de superhéroes, mezclando técnicas digitales con estética de cómic impreso. Ganó el premio de la Academia a Mejor Película Animada, reforzando la reputación creativa del estudio. En 2019, el mercado del streaming se volvió aún más competitivo con la entrada de nuevas plataformas globales. Sony tomó una decisión estratégica distinta a otros estudios. En lugar de lanzar una plataforma propia, optó por licenciar su contenido a múltiples servicios. Esta postura evitó inversiones gigantescas en infraestructura digital directa y permitió monetizar su catálogo de forma flexible. En 2020, la pandemia mundial paralizó producciones y cerró salas de cine. Para Sony fue un momento crítico. Estrenos importantes fueron pospuestos y la incertidumbre dominó el mercado. Sin embargo, la empresa mantuvo liquidez gracias a su estructura diversificada y acuerdos de distribución. En 2021, Sony firmó un acuerdo relevante con Netflix para la distribución exclusiva de varias películas tras su paso por cines. Esta alianza aseguró ingresos estables sin necesidad de competir con plataformas propias. Ese mismo año se estrenó Spider-Man No Way Home, que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de taquilla de la era posterior a la pandemia. La película reunió versiones anteriores del personaje y apeló a la nostalgia, demostrando el poder de la propiedad intelectual bien gestionada. Dato curioso, el secreto alrededor del elenco de No Way Home fue tan hermético que incluso parte del equipo técnico desconocía detalles completos del guión para evitar filtraciones. En 2022, Sony continuó expandiendo su universo de personajes con Morbius, intentando consolidar una red de historias conectadas. Aunque la recepción fue dividida, la estrategia demuestra la intención de construir franquicia sostenible. Ese mismo año, la compañía fortaleció su división televisiva con producciones internacionales adaptadas a públicos locales. El enfoque global es pieza central del modelo actual. En 2023 se estrenó Spider-Man Across the Spider-Verse. La secuela elevó aún más el estándar visual y narrativo de la animación comercial. Su éxito confirmó que Sony Pictures Animation es una de las divisiones más innovadoras del estudio. En paralelo, Sony Interactive Entertainment continuó desarrollando franquicias de videojuegos exitosas. Aunque esta división opera de forma independiente, existe sinergia estratégica en adaptaciones audiovisuales de videojuegos hacia cine y televisión. En 2023 también se lanzó la serie basada en el videojuego Twisted Metal, demostrando cómo la empresa puede transformar propiedad digital en contenido audiovisual. Millonarios. Aquí aparece un elemento clave del modelo Sony: convergencia multiplataforma. Una historia puede nacer como videojuego, convertirse en película y luego expandirse en serie o animación. Este ecosistema amplifica ingresos y fortalece marca. En 2024, Sony anunció nuevos proyectos dentro del universo cinematográfico relacionado con Spider-Man, además de acuerdos adicionales de distribución global. La estrategia sigue enfocada en franquicias y asociaciones inteligentes. Otro dato curioso, Sony es uno de los pocos estudios de Hollywood que no posee una plataforma de streaming propia de gran escala. Esta decisión, que en su momento generó dudas, hoy es vista por algunos analistas como una ventaja financiera al evitar costos operativos masivos. Desde 1946 con la Fundación Tecnológica en Japón, pasando por 1989 con la compra de Columbia Pictures, hasta la consolidación como Sony Pictures Entertainment en 1991,
la empresa ha demostrado una capacidad constante de adaptación. La combinación de innovación electrónica, visión global y adquisiciones estratégicas permitió construir un puente entre Tokio y Hollywood. En términos financieros, Sony Studios ha aprendido que el contenido es activo a largo plazo. Una biblioteca sólida puede generar ingresos por décadas mediante licencias, reediciones y adaptaciones. En la actualidad, Sony Pictures Entertainment opera bajo el paraguas de Sony Group Corporation, lo que le proporciona respaldo y recursos tecnológicos. Desde la pequeña oficina en Tokio en 1946 hasta los estudios en Culver City, en California. El recorrido no ha sido sencillo. Ha incluido riesgos financieros, críticas públicas, alianzas complejas y apuestas creativas que redefinieron géneros enteros. Hoy Sony Studios no solo produce películas, forma parte de un ecosistema que integra música, videojuegos, televisión y tecnología de imagen. Esa integración permite que cada estreno tenga impacto más allá de la pantalla grande. Millonarios, hemos recorrido casi 8 décadas de historia empresarial, desde la reconstrucción de Japón tras la guerra hasta la era digital y las franquicias globales interconectadas. Sony demuestra que la innovación constante y la estrategia flexible pueden transformar una empresa tecnológica en potencia del entretenimiento mundial. Si esta historia les inspiró y quieren seguir descubriendo cómo nacen y evolucionan los imperios del entretenimiento, den el like a este video, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ninguna historia millonaria. Comenten aquí abajo de qué compañía o magnate del entretenimiento les gustaría que hablemos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio de Anécdotas Millonarias, donde seguimos analizando cómo se construyen las fortunas que cambian el mundo.